Ok, entonces vamos con las diapositivas. Nos quedamos pues ahora en esta experiencia. Si me pueden ayudar ahí diciendo si están visualizando. La semana pasada, la semana pasada teníamos estas diapositivas bueno, estas presentaciones más que diapositivas acerca de la Santísima Virgen. Vimos un poco la introducción, el tema de la virginidad de María, que fue donde estuvimos ahí moviendo cada uno de nosotros, distinguiendo pues los elementos de su virginidad. Vimos a la Virgen en su consagración personal, también vimos ahí la historia del antes, del durante y el después, la Santísima Virgen. Y estamos ahora viendo este punto acerca de la concepción virginal de la Santísima Virgen María. Es ahí donde estamos teniendo. Ahí estamos oyendo el audio de alguien. Pido de favor que ponga su silencio para que podamos ahí. Quienes están teniendo su audio activo, por favor, ayúdenos a desactivarlo para que podamos ahí tenerlo en mejor audición todos, por favor. Vamos a empezar precisamente a ver esto de la concepción virginal de Cristo. Hablar de la concepción virginal de Cristo es entonces primero hacer referencia a que hay una gran cantidad de testimonios a lo largo de la fe en la iglesia. Entre algunos testimonios que ustedes tienen ahí al alcance está este que presenta San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo, y esta partecita, entonces la tenemos nosotros ahí como testimonio de lo que se fue viviendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos considerar así en primer lugar? Esta realidad, primero, de que en el Evangelio no se dice absolutamente nada de que sea una concepción virginal de Cristo. Solamente dicen que José no intervino, que intervino el Espíritu Santo, pero no lo dicen de una manera explícita. Ahí lo que nosotros tenemos realmente nada más es la mención de que José no intervino. La afirmación para nosotros está precisamente en el credo. Ahí en el credo es donde podemos nosotros visualizar esta verdad. Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Entonces, aquí los elementos que tenemos en consideración, en primer lugar, es el sujeto. El credo no está hablando de la Virgen, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que nosotros estamos teniendo en este sentido, pues es más bien esta realidad de que la concepción virginal va de la mano del misterio de la encarnación. Por eso, el hablar de esta concepción virginal de Cristo, de lo que estamos hablando en la Virgen María, siempre, siempre, siempre tiene que ir de la mano del misterio de la encarnación. No podemos nosotros como desconectar esas realidades. Es entonces este misterio, más que algo mariológico, es algo cristológico. Y es ahí donde estamos teniendo esa oportunidad para poder ahí estar, pues como decirlo, afirmando la verdad suprema, que es la verdad de Cristo. De lo contrario, si nosotros nos perdemos y pensamos que esto solamente fuera una especie de verdad como mariológica, entonces estamos deteniendo el fondo del asunto. El fondo del asunto es esta parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces lo que hoy estamos ahí considerando. Hablar de la concepción virginal, no lo descartemos, es una verdad cristológica antes mariológica. Antes
hay que tener esa verdad en consideración. Es una verdad cristológica. Vamos a ir caminando con este elemento. En la realidad que tenemos ahora a continuación, en esta presentación, en este esquema, estamos viendo entonces cómo tenemos ahí este misterio de la encarnación. La encarnación entonces va de la mano con esto. María y su virginidad son un elemento esencial para que se lleve a cabo la encarnación. Si nosotros no hubiéramos hablado, no hubiéramos tenido la participación de la Santísima Virgen, entonces este misterio central de la encarnación pues se hubiera como perdido, no hubiera podido realizarse. El misterio de la encarnación necesita precisamente de la presencia de María. Y entonces esto está haciendo referencia al modo. Hablar de la encarnación y cómo participa en la Santísima Virgen María hace referencia al modo en cómo Jesús está tomando carne. Y así entonces los modos pues son para nosotros esa partecita tan importante porque las cosas cambian a partir precisamente de cómo nosotros vamos teniendo esa consideración. Cambian las formas, cambian los modos. La concepción entonces virginal de Cristo, ¿qué es lo que nos importa a nosotros por la participación de la Santísima Virgen? Precisamente al decir que es una concepción virginal, es aquí donde destacamos lo que cambia. El modo en que vino Cristo pudo haber tenido la participación de San José, pero si lo hubiera tenido, hubiera quitado esto, hubiera disminuido esta realidad. Lo que se tiene que subrayar en ese sentido es cómo Dios interviene en medio de su pueblo y esa intervención se destaca precisamente gracias a esta concepción virginal. Aquí lo subrayo de otra manera. El hecho de que Jesús exista sin un padre terreno enfatiza su única procedencia. Cristo procede del Padre y al mismo tiempo podemos decir eso sucede en la eternidad y en el mundo. Cristo procede de un solo Padre, hablando de su realidad como Dios y de su realidad como hombre. Por eso es importantísimo para nosotros, hacer esta consideración. Si hablo de María Virgen, lo importante no es que la Virgen sea virgen en ese sentido para nosotros. Aquí lo importante es que Cristo está siendo reafirmado en su verdad más profunda, como Hijo de Dios. Y entonces el valor de la virginidad no es por María. El valor de la virginidad es en razón de la divinidad del Hijo. Si nosotros decimos que María es virgen, si afirmamos que María es virgen, es en razón de Jesús. Es en razón de Jesús. El hecho de que digamos, María es virgen, nos sirve para decir que la Santísima Virgen es el espacio donde Dios actúa. Cuando Dios llega a este mundo, en ese sentido, el espacio es donde está en el seno de María. Yo aquí les comentaría, aprovecharía, ¿verdad?, en la proximidad de la fiesta del 10 de mayo de la mamá, cómo la maternidad en ese sentido adquiere un valor muy especial bajo esta consideración, bajo esta mirada. La concepción de nuestro Señor Jesucristo, esta partecita para nosotros es fundamental. En el vientre de la mamá, es como un pedazo de cielo. Cristo, digámoslo de esta manera, Cristo está en el cielo y si pasa de cajón a la tierra, entonces va a entrar en un momento muy crítico. Y es ahí en ese momento crítico donde Jesús va a participar, podemos decir, de una crisis. Y esto es lo que se tiene, digamos, humanamente hablando. Pongámonos a pensar en esta realidad. La realidad de cuando a lo mejor a alguno de ustedes, no sé si les ha tocado,
pues que resulta que se cambian de ciudad, tienen que irse a otro sitio para vivir. Y entonces llegar a otra ciudad es un momento crítico porque tengo que encontrar gente nueva, la escuela de los hijos, y es un momento muy difícil para la familia. Bueno, pues esa misma situación, pensémosla así, por supuesto, en la comparación con Cristo. Cristo estando en el cielo, entonces tiene que venir a esta tierra. Y como para que no sea de trancazo la experiencia, Cristo tiene que pasar por el vientre de la Virgen. Y es ahí como si el vientre de la Virgen fuera una especie de cielo, un pedacito del cielo. El vientre de una mamá, el vientre de ustedes, las que son mamás, pues pueden verlo desde esa realidad, desde esa realidad. Su vientre tiene ese regalo. Vamos a dar un paso más, vamos a dar un paso más en esta realidad. Ahora, vamos viendo esta partecita ahora de cómo entonces lo que hablamos de la Santísima Virgen es en razón de Cristo. Tenemos aquí esta realidad de la virginidad, es como un adjetivo, hablando en cuestiones ahí de la escuela, es un adjetivo y ese adjetivo resulta que está siendo presente desde esta verdad de la encarnación. Si no hay encarnación, entonces de nada sufre, de nada vale esta verdad de la virginidad de María. El valor de la virginidad está en esa situación. Es ahí donde nosotros debemos, pues, de poner el acento. El valor de la Virgen es la encarnación del Hijo. No se puede hablar entonces de la Virgen, de la virginidad de María, si no es en razón de esta dimensión cristológica. Y no se puede hablar de la encarnación del Verbo, no podemos hablar de Cristo si también nosotros no tenemos esa connotación mariana. Esto es ahí lo que nosotros estamos pues, tratando precisamente de destacar. Y entonces, dense cuenta de esta verdad. Se está tratando de conciliarse, se está tratando de conciliar, por un lado, la inmanencia y por otro lado, la trascendencia. La inmanencia es el interior, lo profundo de este misterio se está tratando pues ahí de compartir, se está tratando de sacar, pero sucede en lo más profundo de María y se tiene que sacar de ella, se tiene que salir de ella para manifestarse a los hombres. Esto mismo es lo que nosotros estamos considerando, estamos pensando en Cristo. Él tiene que trascender desde el cielo, en la intimidad de María, en el seno de María. Estamos teniendo esta verdad. Esto es un poquito. Así entonces se da como esa comparación. Por un lado, Cristo es igual que nosotros, porque es verdadero hombre, pero al mismo tiempo, por esa trascendencia, es distinto, es totalmente distinto. Y entonces es ahí donde nosotros podemos pensar cómo la Virgen está engendrando sin varón. Esta es la razón. Esta es la razón profunda donde podemos encontrar el valor de la virginidad de María. Si tanto hemos hablado de la virginidad de María es por esto, para enfatizar, para enfatizar esta realidad de cómo el Señor Jesús pues está teniendo precisamente su singularidad. Y al mismo tiempo entonces que es igual a nosotros, a ese mismo tiempo es totalmente distinto. Es excepcional. Y solo si vemos la virginidad de María desde esta perspectiva, entonces realmente la cosa va a tener un valor. De lo contrario, entonces aquí esto no se comprendería. Cuando alguien va a la casa, ¿verdad? No sé, algún protestante, y ese protestante resulta que está ahí como que queriendo pelear, que porque la Virgen, que no es Virgen, que no sé qué, que no sé cuánto, pues no nos perdamos en discusiones estériles, no nos perdamos en discusiones estériles. Ahí tal cual estemos atentos. Si el punto de partida para hablar con esta gente va a ser nada más esto de que, pues híjole, es que la Virgen, pues no es Virgen y que más hijos, y
pues obviamente no vamos a tener quizás incluso hasta muchos argumentos. Aquí es donde nosotros debemos de estar atentos. Esta verdad no la podemos perder. Para hablar de la Virgen con esta gente, por eso hay que partir de Cristo. Por eso se tiene que partir, porque es una verdad cristológica. Es ahí donde estamos en esa consideración. Vamos a pasar ahora a otra diapositiva. Vamos a ir avanzando. Y en ese sentido, vamos a ir profundizando. Esta es la verdad que nosotros debemos enfatizar. La concepción virginal de Cristo es entonces una irrupción de Dios en la historia. Una irrupción de Dios en la historia que nos ayude a comprender cómo el Señor está precisamente entrando junto a nosotros. Y esto hay que mirarlo desde esta perspectiva. Un signo liberador de Dios en esta plenitud de los tiempos. Es un gesto liberador de Dios, porque la gente, la humanidad está esclavizada. Y esa esclavitud es lo que ahí el Señor viene a romper. Entonces tenemos que entender que María es virgen porque a partir de su virginidad nosotros podemos obtener esta gracia de la liberación. Gracias en Cristo. El Espíritu entonces, para que esto suceda, fijémonos en esto, cómo es el proceso. El Espíritu envuelve a María con su sombra y de ella, de María, nace precisamente este Hijo de Dios, el Emmanuel. Y aquí entonces les pongo esa consideración. Si hablamos del nombre de Dios, decimos es el yo soy, Yahvé. Pero si hablamos de Jesús, ya no solo es el Yahvé, ahora también es el Salvador. El nombre de Jesús por eso conlleva, digamos, el nombre de su Padre Dios, conlleva el nombre del Padre Eterno y el yo soy, pero junto con ello se agrega esa cuestión de que es el Salvador y esta verdad entonces pues es lo que permite comprender mejor la virginidad. Esto es lo que nosotros tenemos que destacar siempre. Como Dios está con nosotros, entonces la virginidad de María es una invitación a la alegría. Si nosotros creemos en María Virgen y celebramos a María Virgen, la verdad más profunda es esta. Gracias a María, Cristo se ha encarnado para nuestra salvación. Y lo ha hecho de esa manera única, excepcional, singular, por eso su virginidad. Y la virginidad de María tiene que ser entonces en todo momento y en toda circunstancia causa de alegría. Causa de alegría. Si alguien desconoce esto de María, no se va a alegrar por esa virginidad de María. No la va a tener en esa consideración en la cual entonces pues pueda así como verse su grandeza, verse el misterio más profundo de la virginidad. Voy a un paso más. ¿Cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo se ha manifestado esto acá en el tiempo de los santos padres? Se habla en los santos padres de un triple nacimiento. Ojo con esto. Cristo, podemos decirlo de esta manera, tiene un nacimiento eterno, un nacimiento temporal y un nacimiento místico. Eterno es cuando es engendrado por el Padre Eterno. Temporal es cuando, sin padre humano, nace de María, en el tiempo, en la historia. Pero también Cristo tiene un nacimiento místico. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos acá. Un nacimiento místico en nosotros. Porque nosotros somos Cristos. Porque cuando nosotros venimos de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, entonces nos insertamos en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, dice la Escritura, que es la iglesia. Y nosotros somos parte de Cristo, somos ese Cristo. Entonces, cada vez que hay un bautizo, en nuestro propio bautismo, sigue naciendo Cristo. Y esto entonces lo tenemos ahora que trasladar. ¿Cómo comprender esa virginidad de María en nuestro propio bautismo, en nuestra propia realidad? Primero, retomando lo que llevamos. El Hijo Eterno del Padre
en el seno virginal de María, entra en la historia. Y ese es el proceso. El Espíritu baja sobre María, María es la Madre Virgen y se concibe en ella a Cristo. Esto lo sabemos. Y acá tenemos nosotros la otra realidad. En la actualidad, en el bautismo, es el Espíritu Santo quien baja sobre la iglesia, que es la Madre Virgen, y se engendra en nosotros el cuerpo místico de Cristo. Desde esta realidad, entonces, lo que los santos padres nos están enseñando es cómo este cuerpo místico de Cristo se está realizando desde nuestro bautismo, y hay entonces una especie de doble realidad. Por un lado, la iglesia, esta iglesia se va a vincular con la Virgen Madre. La iglesia también es Virgen Madre, porque nos está engendrando a nosotros. Nosotros somos iglesia y también nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, estamos llamando a que otros nazcan. Y la otra realidad es que también al mismo tiempo nosotros estamos unidos a Cristo. Somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, a partir de esto que nos dicen los santos padres, es ahí donde nosotros vamos comprendiendo esta verdad. Por un lado, estamos unidos como iglesia y somos junto a María y en la iglesia llamados a dar vida. Y por el otro lado, estamos llamados a reconocer en Cristo también la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Esto es un poquito lo que tendríamos ahí en razón de la virginidad, la concepción virginal de Cristo, María Virgen, antes del parto. Con esto terminaríamos esta parte del tema. Estamos hablando de María Virgen antes del parto. Quisiera yo, no sé si hubiese algún comentario, alguna pregunta antes de dar el paso siguiente. Entonces quisiera ver si hubiese alguna pregunta. Tienen por ahí un chat ahí donde están ahí como los controles en la parte de arriba. Yo les pediría que a través del chat pudiera, si alguien tuviera alguna pregunta, ahí pudiese hacerla llegar para que la pudiéramos responder. Nadie. Bueno, parece que... Hola, padre. Ok, ¿le escuchamos? Padre, ¿Sí? ¿Me escucha? nada más pudiera, perdón. Sí, Eh, sí, está un poquito mal el sonido, pero sí me podría repetir esto que dijo de los santos padres, esto último, de son tres tiempos en lo eterno, temporal y místico. sí, ok. Vamos entonces a esta partecita. Estamos hablando, la verdad de la que nosotros estamos hablando aquí es el Señor Jesucristo. Y hablar de Cristo implica entonces considerar que Cristo está presente como en tres tiempos, digámoslo así en nuestro lenguaje. Primero, desde la eternidad, Cristo existe engendrado por el Padre. Y luego lo que nosotros estamos hablando aquí acerca de la Santísima Virgen, en el tiempo se hizo carne por nosotros a través de María. Pero viene todavía, dicen los santos padres, un desdoblamiento, una parte mística en ese sentido de la que nosotros estamos haciendo referencia. Cada vez que uno es bautizado, nosotros participamos de esta verdad de Cristo. Vamos a ver cómo sucede esto, retomando la pregunta. Entonces, en Cristo vemos el primer momento, es el Hijo Eterno del Padre. El segundo momento es cuando Cristo entonces se encarna y a través del seno de la Santísima Virgen entra en la historia. ¿Cómo sucede esto? Cuando Cristo se hace historia, el Espíritu Santo sobre María, la Madre Virgen, y en ella concibe a Cristo. Y esta parte nueva, que es lo que estamos ahorita agregando, la parte mística, es la parte del bautismo. En el bautismo se va a dar una especie de similitud, digámoslo así,
entre esta Virgen Madre y esta iglesia que somos nosotros, entonces así como María, perdón, está dando vida a Cristo, entonces también nosotros en la iglesia tenemos esa vida. Y esta es una verdad que no podemos negar. La iglesia es nuestra madre, es la madre iglesia, y es entonces la que nos está llamando precisamente a la vida. Cristo nació de María y nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Esta es la verdad que hoy nosotros estamos pues haciendo referencia. Nosotros somos Cristos, gracias a la iglesia. Entonces, nosotros al mismo tiempo estamos siendo madre de Dios que sigue naciendo. Por ejemplo, cuando ustedes llevan a sus hijos a bautizar, cuando llevan a alguien a invitar para que se penetre en este misterio de Cristo, ustedes están como reproduciendo el modelo de la Madre Virgen. Nosotros como iglesia somos como María. Cuando la iglesia abre la puerta a algún hijo para que se agregue precisamente a esta realidad mística, entonces ahí cada uno de nosotros estamos reproduciendo esa virginidad de María. Nos unimos a ella. Pero al mismo tiempo, así como alguien nos introdujo en esta vida, pues nosotros también nos hemos hecho Cristos. No se piensen quizás usando un poco así los términos. Si fue su papá, si fue su mamá la que los llevó algún día a bautizar, su catequista, la que les fue enseñando la fe, esas personas fueron para ustedes como la presencia de María, de la Iglesia Madre, se seguía reproduciendo de esa manera mística para darles a ustedes esta vida en Cristo. Y ahí entonces nosotros simultáneamente participamos en la doble realidad. Nosotros ayudamos a que otros sigan naciendo, se sigan haciendo Cristos, ahí estamos con María, y cuando nosotros nos vemos como parte de este cuerpo místico de Cristo, entonces ahí tenemos esta otra verdad. Ese es un poquito, Leti, esta partecita. No sé si hubiese alguna otra pregunta o quedamos ahí en claridad. Sí, padre, gracias. Muy bien, Leti. ¿Alguien más? Nada más reafirmando. Sí. Reafirmando, esto vendría siendo la trascendencia, o sea, Cristo trasciende a través de María, a través de la iglesia, a través de todos nosotros. Se da al mismo tiempo, tanto la inmanencia como la trascendencia, porque Cristo nos adopta, Dios Padre en Cristo nos adopta, o sea, se nos mete a lo más profundo de nuestra intimidad, a esa inmanencia, pero al mismo tiempo nos eleva. A veces hablan, por ejemplo, el común de las personas se refiere a nosotros, a los sacerdotes, y dicen, ay, es que el Padre es otro Cristo. No, no es tan precisa la afirmación. Somos Cristo, no es otro Cristo. Somos Cristo porque somos parte de Cristo, somos su cuerpo. Y esta afirmación no es solo exclusiva para el sacerdote, es para todos. El día de nuestro bautismo, Cristo nos hizo parte suya. Nosotros somos Cristo. Y esto es tan importante, lo veremos más adelante en María, porque si nosotros decimos que nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo de la iglesia, si Cristo la cabeza, ya está en el cielo, está en la eternidad, nosotros el cuerpo esperamos participar de esa eternidad. Sirve quizás la comparación, el ejemplo. Yo una vez se nos ponía, a lo mejor hay por ahí un chamaquito, ¿verdad? Un chamaquito latosos inquietos, atoró el pescuezo ahí en un barandal y la cabecita está de un lado y el cuerpecito del otro. Si sirve la comparación, la cabecita es Cristo, ¿no? Cristo ya está del otro lado, junto a los que se nos han adelantado. Y nosotros estamos acá en este mundo como dando patadas de ahogado, digámoslo así. Estamos esperando resucitar, a participar de esa vida nueva. Y eso es lo que se va al mismo tiempo entretejiendo, la inmanencia con esa trascendencia. La inmanencia, porque desde lo profundo somos Cristos, llamados a esa trascendencia, a ese más allá. No sé si ahí quedamos con ello. Ahí es donde sí, por eso la inmanencia depende de que estamos unidos a Cristo.
¿sí? La inmanencia es cuando Cristo ha tomado posesión nuestra y eso mismo nos empuja, nos eleva, ¿no? Ujú. Ok. Ok, Gracias, padre. sí, Leti, gracias. No sé si hubiese alguna pregunta más, alguna duda de alguien más. Bueno, pasamos a la siguiente partecita. Habíamos visto hasta ahorita todo esto que se refiere a María Virgen antes del parto, y que es el punto quizás más debatido. Vamos a ver ahora la parte de la Santísima Virgen durante el parto. María Virgen durante el parto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta es muy simple en este sentido. ¿El parto fue normal y al mismo tiempo virginal? Eso, trátenlo de pensar un poquito. Aquí estamos entrando a una cuestión incluso medio fisiológica. Sabemos pues que en términos biológicos la virginidad de la mujer se reconoce por la presencia del himen. Entonces se supondría que era el criterio en muchas culturas, lo sabemos, para considerar a la mujer como virgen. Y lo sabemos pues, ya gracias a Dios por la ciencia y lo demás. Quizás en alguna ocasión alguna mujer por algún accidente tuvo una ruptura del himen y entonces cuando se casó, por ahí a lo mejor el marido casi la regresó, ¿verdad? Porque ya no era virgen. O incluso en algunos lugares, por algunas culturas, sabemos que hay operaciones para reponer el himen. Bueno, la pregunta en María es simple en ese sentido. Cuando el niño Jesús salió del vientre de María, ¿rompió el himen o qué pasó, no? Sería en términos así muy gráficos, por decirlo de esa manera. Fue un parto normal y al ser normal, entonces Cristo nació ahí por el vientre de María, salió de la vagina de María a este mundo y al hacer ese movimiento rompe el himen de su madre, entonces ahí se acabó la virginidad. O como por dónde se salió Jesús para evitar eso. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos primero algunas realidades. Lo primero que tenemos es que el Evangelio no da ninguna pauta, no da pistas. El Evangelio no dice exactamente cómo fue el nacimiento de María. Lo que nosotros tenemos en consideración acá en ese sentido, pues más bien se refiere a unas suposiciones. Hay por ahí algunos autores que en ese sentido suponen que, bueno, como San Lucas dice que la Virgen dio a luz y casi luego ya estaba poniendo ahí la mesa para que llegaran los pastores allá en la cueva y que todo estaba listo. Entonces, de ahí algunos querían deducir que ese parto había sido como milagroso, ¿no? Casi como que, no sé, Jesús había como salido como sudorcito, como agüita. Pues claro que no. Entonces, el Evangelio, la Escritura en ese sentido, ojo con esto, ¿eh? No nos da pistas para solucionar este problema. Y es aquí donde entra el papel de la tradición. El papel de la tradición está para nosotros en ese sentido siendo muy fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de la tradición nosotros vamos a ir recogiendo estos elementos que pueden afirmar que María es virgen durante el parto. Lo primero que vemos acá, el Sínodo de Milán en el año 393, aquí lo que nos está diciendo es precisamente por parte de San Ambrosio, que aquellos que niegan la virginidad de María en el parto, eso va en contra del credo. San Ambrosio dice, en el credo nosotros decimos, Cristo nació de la Virgen María. Y al usar estos dos términos, nació y virgen, entonces San Ambrosio dice, aquel que niegue que la Virgen era virgen y estaba siendo virgen cuando nació Jesús, entonces eso está mal. Otro testimonio de esa tradición, para que nosotros podamos ir así como determinando esta realidad. Otro testimonio de esta tradición
tendría que ver precisamente, ya tengo aquí un problemita que ya no puedo avanzar. Alguno para ahí me movió y me quitó los permisos del compartir. Ahí está, ahí está ya. Gracias, gracias, gracias. San Agustín nos da otro testimonio. En la iglesia, dice San Agustín, se enseña la integridad corporal de María, la integridad corporal, la realidad física, ¿no? De María y la realidad física del cuerpo del Hijo. ¿Qué es esto? ¿Por qué era importante este detalle? Porque algunas culturas, algunas herejías, entonces estaban haciendo la afirmación de que Cristo no era verdadero hombre, que Cristo era solamente un espíritu que se empezaba a mezclar y a pesar de que se mezclaba, a partir de que se mezclaba en otras realidades, entonces era cuando había una especie de separación. Jesús era el cuerpo y entonces Cristo llegaba y se le metía y en algunos momentos se le salía y así podían evitar herejías de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, cuando decían que Dios no podía sufrir. Como Dios no podía sufrir, entonces en los momentos en que Jesús el hombre sufría, Cristo el Dios se salía de ese cuerpo. Y algunos decían que de esa manera pues se conservaba esa perfección de Dios. Esto pues obviamente es una herejía, porque parecería que entonces el hombre Jesús sería como una especie de títere de aquel espíritu divino que tomaba posesión sobre él. Esta era la herejía. Y la integridad corporal de María, porque María sigue siendo virgen, porque no se trastoca para nada, no se trastoca para nada precisamente su cuerpo. El Concilio Vaticano II hace esta afirmación en Lumen Gentium, ahí en el número 57, dice: su hijo primogénito, lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Esa afirmación de tradición. Por ahí de los años 50, del siglo pasado, entonces viene esta corriente, es una corriente que empieza a hacer afirmaciones como para negar esta verdad. Es una opinión, ¿eh? Y ojo aquí con un detalle. Dice, la plena maternidad requiere un parto normal. Si no se tiene un parto normal, entonces pues no es una mamá de veras, ¿no? Lo segundo, dicen estos autores, entonces por lo tanto, tuvo que ser un parto normal. Como Jesús fue concebido virginalmente, dicen estos, por eso a su nacimiento se le puso el mismo adjetivo. Una cosa es el nacimiento, otra cosa es la concepción. Entonces aquí distingamos esa realidad. Estos dicen, como Cristo fue concebido virginalmente, entonces su nacimiento también debe llevar el mismo objetivo. Pero nada más es eso, un adjetivo, ¿no? Y estos autores de los 50 dicen, entonces, no se incluye un parto milagroso. No se incluye un parto milagroso. Para estos autores, el parto de María hubiera sido normal en el sentido como lo entendían, y a partir de esa normalidad, entonces, no se conservaría la integridad de María. Entonces, la virginidad ahí se hubiera perdido. De acuerdo a esta mirada, María hubiera sido virgen solo antes del parto. Y a partir de ese momento donde ella tiene a Cristo, ahí ya no sería virgen. Obviamente esto no es compatible con nuestra fe, pero aquí viene el detalle donde yo les decía hay que tomar atención. El Santo Oficio, que en aquella época es lo que hoy tenemos, la doctrina de la fe, no condenó esta postura. Y al no condenar esta postura, entonces solamente dijo, esas opiniones van en contra de la tradición, del sentido piadoso de los fieles, pero no lo condena como una herejía. Entonces ahí parecería que el Santo Oficio está quedándose con esta verdad, con este pendiente. Queda ahí solo como parte histórica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá como dato de fe? Como dato de fe lo que nosotros decimos es que el parto de María es virginal. ¿Qué implica esta verdad de que el parto de María fue virginal? Esto conlleva, por un lado, la integridad corporal y por el otro, la ausencia del dolor, porque el dolor hubiera sido causa del pecado.
En la tradición, todas las opiniones, en su mayoría, están a favor del parto milagroso, del parto milagroso para el nacimiento virginal de Jesús. Aunque a la fecha todavía esto no ha sido declarado como una verdad de fe. Esto es ahí algo pues interesante en la cuestión de cómo se fue dando esta participación en donde se tenía esta realidad. Esta partecita nosotros la debemos pues de comprender para que podamos verdaderamente pues estar en el mismo entendido. Hasta aquí vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy para esta lección. Esto es apenas la entradita, digamos así nosotros. Esa es la entradita a hablar de la virginidad durante el parto. Vamos a ver si Dios nos permite, nos da licencia, cómo se explica esta virginidad durante el parto, ahí en la próxima lección. Bueno, no sé si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta. Si quieren a través del chat, ahí ahorita están desactivados sus micrófonos, pero si alguien quiere tomar la palabra, desactívelo, lo puede hacer y ya podemos ahí hacer esta partecita de las preguntas. Nadie. A ver, por ahí creo que hay alguien, pero no alcanzo a escuchar. Yo, padre, Ok, le escuchamos. ¿Cuál sería la pregunta? nada más cuando dijo que el dolor es fruto del pecado, Sí. por eso María, por la concepción que tiene ella, es un parto sin dolor, porque el dolor es fruto del pecado. Aquí nada más con una precisión, nos vamos a meter un poco la semana que entra. Recordemos en esta partecita del dolor, el dolor no se está refiriendo aquí a lo físico, porque si no eso parecería que nuestra humanidad nunca iba a tener dolor en la vida. Entonces si me duele la muela, pues por culpa del pecado. Es que me está doliendo la panza por culpa del pecado, es que, pues no. Nuestra naturaleza humana como tal va a llevar un sufrimiento, va a llevar un dolor. Aquí nosotros hay que estar atentos porque el dolor al que nos estamos refiriendo no se refiere al dolor físico, porque si no negaríamos la misma humanidad de la Santísima Virgen. Ajá. Esto nos metemos la semana que entra. Ahorita fue nada más como el intro en ese sentido, de cómo se fue gestando esta verdad. La próxima semana estaríamos en esta condición ya de hablar de la doctrina tal cual. Ok, gracias, me espero a la semana que entra. Primero Dios, no se pierde el próximo capítulo. Sí. Bueno, les voy a encargar ahí en el WhatsApp que me platiquen la experiencia ahorita con este programa. Ahorita estuve viendo pues algunos mensajitos que iban llegando, algunos tuvieron un poco de dificultad para entrar. Algunos me decían del video, del audio. Ahí esa partecita, yo les pediría que me la compartan. La ventaja de este programa que usamos hoy es solamente cuestión de tiempo. No se tiene tiempo, no hay que salirnos y volver a meternos y que no sé qué. Esa es la ventaja. Hay que valorarlo. Hace 8 días usamos el programa de Zoom. El programa de Zoom tiene las mismas posibilidades como este. La única limitante es el tiempo. Ya, si a lo mejor la mayoría de ustedes se sintió más cómodo con el programa de Zoom, pues evaluamos la posibilidad de que se compre la licencia. La licencia cuesta 300 pesos por un mes. Entonces, pues la podemos comprar por un mesecito. Calculemos que mientras podamos volvernos a ver para poder tener ahí las lecciones. Entonces, ya esos comentarios yo se los encargo ahí a través del WhatsApp para que lo valoremos, cuál fue la experiencia y veamos que vale la pena.
Hoy les pido yo una disculpa. Aquí en casa hay mucha gente el día de hoy, muchos ruidos por reuniones que se tuvieron que realizar. Pero ya por ahí escuchaban la licuadora que estaban ahí haciendo, el pasto que lo están cortando, así como cuando va la suegra a su casa de ustedes, así andan ahorita aquí en la casa, ¿no? Entonces, pero nada más es el sustito de que nos llegó hoy la suegra. Bueno, pues los saludo, que tengan una bonita tarde y tan pronto esté el video que lo pueda yo grabar, les mando el link ahí en el YouTube para que lo puedan ustedes repasar o si alguien no pudo estar o no lo tuvo completo, para que ahí lo puedan tomar. Sale pues, un gusto saludarlos, cuídense mucho, por favor. Es- Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Cuídense mucho todos, por favor. Buen día, saludos a todos. Saluditos, saluditos. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Cuídense mucho, por favor, ¿eh? Gracias. Ahora pues. Adiós, Padre.